¿Has sentido alguna vez esa extraña sensación al despertar, después de soñar vívidamente con alguien que ya no está en este plano físico? Esa mezcla de nostalgia, amor y una inquietante certeza de que algo más profundo acaba de suceder. Soñar con un fallecido no es casualidad. Esta no es una frase vacía ni un consuelo superficial para quienes atraviesan el duelo. Es una verdad espiritual profunda que el médium brasileño Chico Xavier nos reveló a través de sus extraordinarias comunicaciones con el mundo espiritual y que la ciencia del alma ha confirmado una y otra vez. Cada noche, cuando tu conciencia se desprende de las ataduras del cuerpo físico y se sumerge en los océanos del sueño, no estás simplemente descansando. Estás entrando en un estado de conciencia alterado, donde las barreras entre los mundos se vuelven permeables, donde el tiempo lineal se desvanece y donde el alma puede establecer contactos que en vigilia parecerían imposibles. En ese estado sublime de expansión de la conciencia, los espíritus de aquellos que amamos y que han transitado hacia otras dimensiones encuentran una puerta abierta para acercarse a nosotros. Chico Xavier, ese humilde cartero de Minas Gerais, que se convirtió en el puente más luminoso entre el mundo visible e invisible, nos enseñó que la muerte es simplemente una mudanza del alma. Los seres queridos que han partido no desaparecen en la nada, no se desintegran en el vacío cósmico. Continúan existiendo en planos vibratorios diferentes, conservando su individualidad, su amor, sus recuerdos y, sobre todo, sus vínculos afectivos con quienes permanecemos en esta dimensión física. Cuando sueñas con tu abuela fallecida y ella te abraza con esa ternura inconfundible que solo ella sabía dar, cuando aparece en tu sueño tu padre que partió y te transmite esa sensación de protección que siempre sentiste a su lado, cuando tu hijo que se adelantó en el viaje eternal te sonríe con esa pureza angélica que conserva intacta, no estás experimentando meras proyecciones de tu subconsciente. Estás viviendo un encuentro real, un contacto auténtico entre almas que el amor mantiene unidas más allá de la aparente separación de la muerte. El doctor Carl Jung, ese gigante de la psicología profunda, comprendió que los sueños son la vía regia hacia el inconsciente, pero también intuyó algo más trascendente, que en el estado onírico accedemos a lo que él llamó el inconsciente colectivo, esa dimensión psíquica universal donde todas las almas están interconectadas. Allan Kardec, el codificador del espiritismo, nos explicó científicamente este fenómeno. Durante el sueño, el periespíritu se libera parcialmente del cuerpo físico, permitiendo que el espíritu encarnado entre en comunicación directa con los espíritus desencarnados. Pero hay señales que debes aprender a reconocer. No todos los sueños con fallecidos tienen la misma naturaleza espiritual. Existe una diferencia abismal entre los sueños que nacen de la nostalgia, del dolor no procesado o de la simple actividad neuronal durante el sueño REM, y aquellos encuentros genuinos donde el alma de quien ha partido se acerca a ti con un propósito específico. Los encuentros espirituales auténticos en sueños tienen características muy particulares que Chico Xavier nos ayudó a identificar. Primero, la claridad extraordinaria. Estos sueños poseen una nitidez que supera la realidad física, colores más vibrantes, sonidos más puros, sensaciones más intensas. Segundo, la coherencia emocional. El fallecido aparece en paz, radiante, libre del sufrimiento que pudo haber experimentado antes de partir. Tercero, el mensaje transformador. Siempre traen consigo palabras de consuelo, orientación o revelaciones que impactan profundamente tu existencia. Cuando tu madre fallecida aparece en sueños para advertirte sobre una decisión importante que estás por tomar, cuando tu esposo que partió te transmite esa sensación inexplicable de que todo estará bien en medio de tu mayor tribulación, cuando tu hermano que se adelantó en el viaje te revela información que no podrías haber conocido por medios ordinarios. Estás siendo testigo de la continuidad inquebrantable del amor, de la supervivencia de la conciencia más allá de la desintegración del cuerpo físico. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y fundador de la logoterapia, descubrió en los campos de concentración que el ser humano puede soportar cualquier sufrimiento si encuentra sentido en él. Pero también experimentó algo más profundo, la certeza de que existe una dimensión del ser humano
que trasciende las circunstancias físicas, que ni siquiera la muerte puede destruir. En sus momentos más oscuros, Frankl mantuvo conversaciones interiores con su esposa fallecida que le dieron fuerzas para sobrevivir y que posteriormente confirmaron su convicción sobre la inmortalidad del alma. El filósofo Immanuel Kant, en su Crítica de la razón práctica, postuló la necesidad racional de la inmortalidad del alma como condición indispensable para la realización plena de la moralidad humana. Pero lo que Kant intuyó filosóficamente, Chico Xavier lo vivió experiencialmente durante más de 60 años de mediumnidad consciente y lúcida. Aristóteles enseñó que el alma es la forma del cuerpo, pero también sugirió que existe una parte del alma, el nous, o intelecto agente, que es separable y eternal. Esta intuición aristotélica cobra nueva dimensión cuando comprendemos que los encuentros oníricos con fallecidos son manifestaciones de esa parte imperecedera del ser que continúa existiendo y evolucionando en otras dimensiones de la realidad. Pero aquí surge una pregunta fundamental que cada alma despierta debe hacerse. ¿Estás preparado para recibir estos mensajes del más allá? ¿Tu corazón está suficientemente abierto y tu mente lo bastante libre de prejuicios como para reconocer cuando un ser querido que ha partido intenta comunicarse contigo a través del sagrado portal de los sueños? La pregunta que dejamos suspendida en el aire como incienso sagrado nos conduce hacia territorios aún más profundos del conocimiento espiritual. Para comprender verdaderamente por qué soñar con un fallecido no es casualidad, debemos adentrarnos en las leyes invisibles que gobiernan la comunicación entre los mundos, esas fuerzas sutiles que Chico Xavier nos reveló con la simplicidad luminosa de quien ha caminado consciente entre las dimensiones del ser. Existe una ley universal que pocos comprenden en su totalidad, la ley de afinidad vibratoria. Esta ley, tan inexorable como la gravedad física, establece que los espíritus se comunican según sus niveles de evolución moral y espiritual. No es posible que un espíritu inferior, manchado por las sombras del egoísmo y la malevolencia, se aproxime a un alma luminosa sin experimentar un dolor insoportable, de la misma manera que no es posible que un ser elevado descienda a planos vibratorios inferiores sin sufrir una limitación dolorosa de sus facultades. Cuando tu madre fallecida se acerca a ti en sueños, cuando tu padre que partió te envuelve en su presencia protectora, cuando tu hijo que se adelantó en el viaje eternal te transmite esa paz indescriptible, está operando esta ley sagrada. Solo pueden comunicarse contigo aquellos espíritus que vibran en frecuencias compatibles con tu nivel de desarrollo moral, con la pureza de tus intenciones, con la elevación de tus pensamientos. Friedrich Nietzsche, ese filósofo que proclamó la muerte de Dios, pero que intuyó la necesidad del superhombre, escribió sobre el eternal retorno como la prueba máxima de la afirmación de la vida. Sin saberlo, Nietzsche rozó una verdad espiritual profunda. Los seres que amamos retornan eternamente a nosotros, no en una repetición mecánica, sino en un ciclo evolutivo de encuentros que trascienden la muerte física y nos impulsan hacia nuestra propia transformación. Carl Jung experimentó en carne propia estos encuentros transpersonales. En su autobiografía Recuerdos, Sueños, Pensamientos, relata cómo, tras la muerte de su esposa Emma, ella comenzó a visitarlo en sueños con una frecuencia y claridad que superaban cualquier explicación psicológica convencional. Jung, siendo el científico riguroso que era, no pudo negar la realidad de estos encuentros y llegó a afirmar que existe una continuidad psíquica que trasciende la muerte física. Pero hay algo aún más extraordinario que debes comprender. Estos encuentros oníricos no son unidireccionales, no son simplemente los fallecidos quienes vienen a consolarnos o a transmitirnos mensajes. También nosotros, durante el sueño, viajamos hacia ellos. El periespíritu, esa envoltura sutil que conecta el alma con el cuerpo físico, se desprende parcialmente durante el sueño y puede desplazarse hacia las dimensiones donde habitan nuestros seres queridos desencarnados. Allan Kardec, en el libro de los médiums, nos explica que durante el sueño natural, el alma goza de mayor libertad y puede ponerse en comunicación más fácilmente con otros espíritus, ya sean encarnados o desencarnados. Es en este estado de liberación temporal que se producen esos encuentros que parecen más reales que la propia realidad. Esas conversaciones que permanecen grabadas en nuestra memoria
con una nitidez que el tiempo no puede borrar. Chico Xavier relató miles de casos donde los sueños con fallecidos contenían informaciones verificables que el soñador no podría haber conocido por medios ordinarios. Ubicaciones de documentos perdidos, mensajes para familiares distantes, revelaciones sobre circunstancias de la muerte que posteriormente fueron confirmadas por investigaciones médicas o policiales. Estos casos documentados destrozan cualquier explicación puramente materialista y nos obligan a aceptar la realidad de la supervivencia de la conciencia. Existe también el fenómeno de los sueños precognitivos con fallecidos, donde el ser querido que ha partido aparece para advertir sobre eventos futuros, para preparar el alma para transiciones importantes o para revelar oportunidades de crecimiento espiritual que están por presentarse. Viktor Frankl documentó casos en los campos de concentración donde prisioneros recibían en sueños advertencias de sus familiares fallecidos que les salvaron la vida al día siguiente. Pero aquí debemos hacer una distinción crucial entre los diferentes tipos de espíritus que pueden manifestarse en nuestros sueños. No todos los fallecidos que se nos aparecen son necesariamente seres elevados o tienen intenciones benevolentes. Existen espíritus obsesores, almas perturbadas que permanecen atadas a la tierra por pasiones descontroladas, resentimientos profundos o ignorancia espiritual. Estos espíritus pueden manifestarse en sueños causando pesadillas, sensaciones de opresión o transmitiendo energías negativas que afectan nuestro equilibrio emocional y espiritual. La tradición ancestral nos enseña técnicas para discernir entre los diferentes tipos de manifestaciones espirituales. Los antiguos chamanes hablaban del olfato espiritual, esa capacidad intuitiva que permite identificar la naturaleza vibratoria de las entidades que se acercan durante el estado onírico. Los místicos cristianos desarrollaron el discernimiento de espíritus, una facultad que permite distinguir entre las inspiraciones divinas, las tentaciones demoníacas y las simples proyecciones del ego humano. Aristóteles, en su tratado sobre los sueños, ya intuía que existen diferentes categorías de experiencias oníricas, algunas originadas en el alma individual y otras que provienen de fuentes externas al soñador. Lo que Aristóteles intuyó filosóficamente, la doctrina espírita lo sistematizó científicamente, estableciendo criterios precisos para identificar cuándo un sueño es verdaderamente una comunicación del mundo espiritual. La preparación del alma para recibir las benditas visitas de nuestros seres queridos desencarnados no es un proceso que se realiza únicamente antes de dormir. Es una transmutación profunda de la conciencia que abarca cada pensamiento, cada emoción, cada acción de nuestra existencia diaria. Chico Xavier nos enseñó que somos imanes espirituales vivientes, atrayendo hacia nosotros exactamente aquello que vibramos en nuestro interior más íntimo. La primera ley de la preparación espiritual es la purificación de los sentimientos. Mientras mantengas en tu corazón resentimientos contra aquellos que te hirieron, mientras cultives la envidia hacia quienes poseen lo que deseas, mientras alimentes pensamientos de venganza o maledicencia, estarás creando una barrera vibratoria que impedirá el acercamiento de los espíritus luminosos. Los seres elevados que han transitado hacia las dimensiones superiores no pueden descender a frecuencias densas sin experimentar un dolor insoportable. Carl Jung descubrió en sus propias experiencias que los encuentros genuinos con el mundo espiritual solo se producían cuando él había alcanzado estados de serenidad interior profunda. En su obra Septem Sermones ad Mortuos, Jung relata cómo durante una época de gran turbulencia emocional, su casa se llenó de presencias inquietantes, espíritus perturbados que reflejaban su propio desequilibrio psíquico. Solo cuando logró armonizar su mundo interior, estas manifestaciones perturbadoras cesaron y fueron reemplazadas por encuentros luminosos con entidades superiores. La segunda ley es la elevación del pensamiento a través de la oración y la meditación. No me refiero a repeticiones mecánicas de fórmulas religiosas aprendidas de memoria, sino a esa comunicación íntima y sincera del alma con las fuerzas superiores del universo. Cuando oras antes de dormir, cuando meditas sobre el amor incondicional que sentías por ese ser querido que partió, cuando envías pensamientos de luz y paz hacia su espíritu,
estás creando un canal vibratorio por el cual Él podrá acercarse a ti sin dificultad. Los místicos de todas las tradiciones han conocido este secreto. Santa Teresa de Ávila hablaba de las moradas del castillo interior, esos estados progresivos de purificación del alma que permiten el contacto directo con lo divino. Los sufíes desarrollaron el concepto de fana, la extinción del ego que permite que el alma se convierta en un espejo pulido que refleja las realidades superiores. Los yogis hindúes perfeccionaron técnicas de dharana y dhyana, estados de concentración y meditación que abren las puertas de la percepción hacia dimensiones sutiles de la existencia. Immanuel Kant, en su Crítica del Juicio, intuyó que existe una facultad del alma humana que él llamó juicio reflexionante, una capacidad que trasciende la razón pura y la razón práctica y que nos permite acceder a verdades que no pueden ser demostradas lógicamente, pero que son indudablemente reales para quien las experimenta. Esta facultad kantiana se activa precisamente durante los estados de elevación espiritual que preceden a los encuentros oníricos con fallecidos. La tercera ley es el perdón radical, tanto hacia otros como hacia uno mismo. Friedrich Nietzsche, a pesar de su aparente nihilismo, comprendió algo profundo cuando escribió sobre el amor fati, el amor al destino. Para que un espíritu desencarnado pueda acercarse sin causar perturbación, es necesario que hayas hecho las paces con tu propia historia, que hayas aceptado tanto tus luces como tus sombras, que hayas perdonado incluso aquellas ofensas que parecían imperdonables. Viktor Frankl descubrió en los campos de concentración que los prisioneros que lograban perdonar a sus verdugos experimentaban una liberación espiritual que les permitía acceder a dimensiones de la conciencia, donde el sufrimiento físico perdía su poder devastador. Estos hombres y mujeres comenzaron a recibir visitas espirituales de sus familiares fallecidos que les daban fuerzas para resistir y mantener viva la esperanza. Pero existe también una cuarta ley que pocos conocen, la ley del servicio desinteresado. Los espíritus elevados se sienten atraídos hacia aquellas almas que dedican su existencia al bienestar de otros seres. Cuando vives para aliviar el sufrimiento ajeno, cuando tu corazón se conmueve ante el dolor de los necesitados, cuando ofreces tu tiempo, tu energía y tus recursos para hacer más luminoso el mundo, estás elevando tu frecuencia vibratoria hacia las regiones donde habitan los espíritus superiores. Chico Xavier vivió esta ley de manera ejemplar. Su existencia entera fue un acto de servicio continuo. Escribió más de 400 libros dictados por espíritus desencarnados, destinó todos los derechos de autor a obras de caridad, atendió durante décadas a miles de personas que buscaban consuelo espiritual. Esta dedicación absoluta al servicio del prójimo convirtió a Chico en un médium de excepcional pureza, capaz de recibir comunicaciones de los espíritus más evolucionados. Allan Kardec sistematizó estos principios en lo que llamó las condiciones morales de la mediumnidad. Según Kardec, para ser un buen receptor de las influencias espirituales superiores, el ser humano debe cultivar la humildad, la caridad, el desapego material, la sinceridad y la perseverancia en el bien. Estas virtudes actúan como llaves que abren las puertas de la percepción hacia realidades que permanecen ocultas para la conciencia ordinaria. Aristóteles enseñó que la virtud es un hábito, una disposición permanente del alma hacia el bien. Cuando cultivas estas disposiciones virtuosas, no solo durante algunos momentos especiales, sino como el fundamento mismo de tu carácter, tu alma se convierte en un santuario donde los espíritus luminosos pueden manifestarse sin obstáculos. Existe también el poder purificador del ayuno consciente y la vigilia espiritual. Los antiguos sabios conocían el secreto de que la privación voluntaria de alimentos densos y la reducción del sueño físico intensifican las facultades sutiles del alma. Cuando ayunas con intención espiritual, cuando permaneces despierto en oración durante las horas silenciosas de la madrugada, estás adelgazando el velo que separa los mundos y facilitando el contacto con las dimensiones superiores. Cuando despiertas sobresaltado después de un sueño donde un fallecido te transmitía sensaciones de angustia, miedo o desesperación, cuando la presencia onírica de alguien que amaste te deja una sensación de pesadez que perdura durante días, cuando los encuentros nocturnos se vuelven recurrentes y perturbadores,
no estás experimentando visitas auténticas de espíritus elevados. Estás siendo influenciado por entidades obsesoras que utilizan la imagen de tus seres queridos para acercarse a tu campo energético. Chico Xavier nos enseñó que los espíritus verdaderamente evolucionados jamás se presentan en sueños, causando perturbación, miedo o angustia. Los seres luminosos que nos aman desde las dimensiones superiores traen siempre consigo una atmósfera de paz, consolación y elevación espiritual. Cuando tu madre desencarnada se te aparece genuinamente, cuando tu padre que partió establece un contacto real contigo, experimentarás una sensación inconfundible de amor puro, protección divina y serenidad profunda que permanecerá contigo mucho después de despertar. Carl Jung documentó en su práctica clínica casos donde pacientes confundían las proyecciones de su propia sombra psicológica con comunicaciones espirituales auténticas. Jung desarrolló técnicas para ayudar a sus pacientes a discernir entre los contenidos genuinamente transpersonales y las distorsiones del inconsciente personal. Esta capacidad de discernimiento es crucial para todo aquel que desee mantener un contacto sano y elevador con el mundo espiritual. Pero existe una técnica ancestral de protección espiritual que muy pocas personas conocen en la actualidad. Un método que ha sido transmitido secretamente a través de las escuelas iniciáticas durante milenios y que posee el poder de blindar tu alma contra toda influencia negativa del plano astral. Esta técnica se llama el círculo de luz cristalina y fue utilizada por los antiguos sacerdotes de los templos egipcios, por los magos persas, por los druidas celtas y por los cabalistas hebreos. Antes de entregarte al sueño, siéntate en silencio en tu lecho y visualiza con toda la intensidad de tu imaginación creadora una esfera de luz blanca cristalina que comienza a formarse en el centro de tu pecho, exactamente en la región del corazón. Esta luz no es una simple fantasía mental, sino la materialización de tu propia esencia divina, la manifestación visible de esa chispa eternal que conecta tu alma individual con la fuente universal de toda existencia. Permite que esta esfera de luz cristalina se expanda lentamente, envolviendo primero tu cuerpo físico, luego tu cama, después tu habitación entera, hasta crear un campo de protección impenetrable que se extiende varios metros en todas las direcciones. Mientras visualizas esta expansión luminosa, repite mentalmente con toda la convicción de tu ser: solo los espíritus de luz y amor pueden acercarse a mí. Todo lo que no sea de Dios se aleja de mi presencia. Esta técnica activa lo que los antiguos llamaban la armadura de luz del alma. Viktor Frankl, sin conocer esta tradición esotérica, desarrolló intuitivamente una práctica similar durante su cautiverio en los campos de concentración. Frankl se rodeaba mentalmente de una burbuja de sentido que lo protegía de la desesperación y le permitía mantener contacto con las fuerzas constructivas del universo, incluyendo la presencia espiritual de su esposa fallecida. Immanuel Kant, en sus reflexiones sobre la razón práctica, postuló que el ser humano posee una dignidad incondicional que lo convierte en un reino de fines en sí mismo. Esta dignidad ontológica del alma humana es precisamente lo que activa el círculo de luz cristalina, convirtiendo tu conciencia en un santuario inviolable donde solo pueden penetrar las influencias que están en armonía con tu más alta naturaleza espiritual. Allan Kardec documentó casos donde médiums experimentados utilizaban técnicas similares para protegerse durante las sesiones espíritas. Kardec observó que aquellos médiums que se preparaban espiritualmente antes de cada comunicación, rodeándose mentalmente de una atmósfera de oración y luz, recibían mensajes de espíritus superiores, mientras que quienes no tomaban estas precauciones a menudo eran influenciados por entidades inferiores que causaban perturbación y confusión. Friedrich Nietzsche, en su concepto del eterno retorno, intuyó que cada momento de nuestra existencia debe ser vivido con tal intensidad y pureza que estuviéramos dispuestos a repetirlo infinitas veces. Esta actitud de afirmación total de la vida crea una frecuencia vibratoria tan elevada que actúa como una protección natural contra las influencias negativas del plano astral. Pero la protección espiritual no se limita a técnicas específicas. El escudo más poderoso,
contra las influencias perturbadoras es una vida vivida en coherencia con los principios más elevados del amor, la verdad y la justicia. Cuando tus pensamientos están habitualmente orientados hacia el bien del prójimo, cuando tus palabras llevan consigo semillas de consolación y esperanza, cuando tus acciones reflejan la belleza de tu alma más pura, te conviertes en un faro de luz que atrae naturalmente solo aquello que vibra en frecuencias similares. Aristóteles enseñó que somos lo que hacemos repetidamente, que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Esta sabiduría aristotélica cobra nueva dimensión cuando comprendemos que nuestros hábitos morales y espirituales determinan el tipo de influencias que recibimos del mundo invisible. Los encuentros oníricos con nuestros seres queridos fallecidos son ventanas sagradas hacia la eternidad, confirmaciones luminosas de que el amor trasciende la muerte y de que la conciencia humana es verdaderamente inmortal. Cada vez que sueñas genuinamente con alguien que ha partido, cada vez que despiertas con esa certeza inexplicable de haber estado realmente en presencia de quien amas, estás siendo testigo del misterio más hermoso y consolador de la existencia, la continuidad inquebrantable de los vínculos del corazón. No permitas que nadie te convenza de que estos encuentros son meras ilusiones. No dejes que el materialismo rampante de nuestra época empobrezca la riqueza infinita de tu experiencia espiritual. Confía en la sabiduría de tu corazón, cultiva la pureza de tu alma, practica la protección espiritual que te he revelado y prepárate para recibir los mensajes de amor que tus seres queridos desean transmitirte desde las dimensiones luminosas de la eternidad. Si este mensaje ha tocado las fibras más profundas de tu alma, si has reconocido en estas palabras verdades que ya habitaban secretamente en tu corazón, comparte esta sabiduría con otros buscadores de la luz. Suscríbete a este canal para continuar recibiendo revelaciones que iluminarán tu camino espiritual. Y recuerda, en el universo del alma, nada es casualidad, todo es providencia divina manifestándose a través del amor inmortal.